Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Desde aquí el Centro Vida y Salud Integral en San Pedro Garza García, Monterrey, Nuevo León, México. Vamos a comenzar el día de hoy con el tema cómo superar las culpas. La culpa es un sentimiento que todos nosotros en algún momento tendemos a sentir en nuestra vida, pero es un sentimiento muy poco comprendido en realidad, muy poco comprendido. Nos falta muchísimo conectarnos y tratar de comprender con profundidad qué es realmente sentirse culpable. Les hago una pregunta. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de las personas acumulan culpas durante años? ¿Te has dado cuenta que alguna de las cosas por las que te sientes culpable llevas sintiéndote así durante 5, 10 o más años? La culpa es un sentimiento que si nosotros no aprendemos a trabajar ese sentimiento, no lo elaboramos como se dice terapéuticamente, o sea, de ex elaborare, trabajar con él aquí afuera, ponerlo afuera sobre la mesa para empezar a trabajar con él. Si nosotros no trabajamos, elaboramos este sentimiento, ese sentimiento puede quedar dentro de nosotros durante muchísimos años. Pero la pregunta es, pues, ¿cuál es el problema? El problema es que la culpa conlleva muchísimo dolor. Cuando una persona se siente culpable, siente un dolor emocional. Pero si ese dolor emocional no lo supera, y si ese dolor emocional llega a tener una intensidad suficiente, o sea, llega a ser suficientemente intenso, entonces la persona puede llegar a experimentar también dolor físico. De hecho, cuando nosotros sentimos dolor físico, hay dos opciones. Ese dolor es producido porque o me siento culpable o me percibo herido en una determinada situación en mi vida. Ya hemos dicho, ¿cierto?, en el caso de las enfermedades, que tras toda enfermedad hay un conflicto. Entonces, en ese conflicto, o me percibo herido o me percibo culpable si es que el síntoma que yo tengo o la enfermedad que tengo incluye dolor. Entonces, por eso es muy importante aprender nosotros a liberarnos del sentimiento de la culpa. Pero repito, para eso, como todo en la vida, tenemos que entenderlo con profundidad. Y ahí es donde vamos primero a irnos a la raíz de esto. ¿De dónde surge la culpa? Entendiendo primero que la culpa es aprendida socioculturalmente. Hay emociones que vienen en nosotros y están en nuestra genética. Hay emociones, por ejemplo, como el miedo, el enojo, la tristeza, que son emociones que están insertas en nuestra información genética. Un bebé puede reaccionar con enojo, un bebé puede sentir tristeza, un bebé puede sentir miedo. Por eso se habla de ciertos miedos básicos que todas las personas tenemos. Sin embargo, un bebé no puede sentir culpa. Para que una persona sienta culpa, tiene que tener una conciencia moral y una responsabilidad moral. Y para eso, la persona tiene que tener un determinado desarrollo intelectual. ¿Qué significa que tenga conciencia moral? Que tiene que saber si algo es bueno o algo es malo. Y responsabilidad moral quiere decir que el individuo tiene que ser capaz y tiene que saber que lo que está haciendo es una elección de él. No es algo obligado o un impulso que no puede frenar. Entonces, tienen que haber esos dos elementos. Repito, por una parte, la conciencia moral, saber qué es bueno y malo. Y segundo, responsabilidad moral, saber que yo soy el que está escogiendo o eligiendo esa determinada acción en mi vida. Entonces, ¿a qué me refiero también con que nosotros aprendemos la culpa? Que según nuestra cultura, y entiéndase tanto nuestra cultura de nuestros países o nuestro continente, como nuestra cultura familiar, nosotros aprendemos qué es bueno y qué es malo. Y por qué cosas yo entonces es correcto que me sienta culpable o por qué cosas no me debo sentir culpable. La culpa nosotros la vamos entonces aprendiendo a través de lo que nosotros vamos escuchando,
lo que vamos viendo, los comportamientos que nosotros vamos recibiendo, vamos captando de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros primos, tíos, hermanos, las personas que conviven con nosotros. Repito, la culpa no es algo que nosotros tengamos genéticamente cargando. No es algo, nosotros no sabemos genéticamente por qué hay que sentirse culpable. Eso se aprende según la cultura. Ahora, vivimos en una cultura judeocristiana, una cultura donde la culpa forma parte de nuestra forma de pensar y de sentir y de nuestra manera también de relacionarnos comúnmente con la divinidad, con Dios. De hecho, fíjense, en nuestra cultura hay dos elementos. Uno es la religión y otro elemento muy fuerte son las leyes. Las personas comúnmente hablamos de que, por ejemplo, si cometemos un delito nos sentimos culpables. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra culpable es una palabra que tiene toda una carga. Como le dije hace un momento, la culpa es una emoción o es un sentimiento. Y eso que estamos sintiendo, ese afecto que estamos sintiendo, conlleva mucho dolor. Entonces, si una persona decimos, tú eres culpable, esa persona va a cargar en su inconsciente y conscientemente también puede cargar con un dolor muy fuerte. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a entender esta emoción y sentimiento de la culpa. Lo primero, digo, que necesitamos comprender es la fuente. La fuente de la culpa está en el tipo de pensamiento que yo tengo. Y ahí está donde se llaman, un autor, Walter Rizzo, le dice, pensamientos autocondenatorios son los que generan la culpa. ¿Qué significa? Que yo estoy pensando, yo me estoy condenando a mí mismo por aquello que estoy pensando, sintiendo, necesitando, deseando, etc. Pero a la vez, fíjense, puedo sentir culpa por lo que no pienso, por lo que no siento, por lo que no deseo o por lo que no necesito. En otras palabras, lo único que hace falta para que tú sientas culpa es que te estés condenando a ti mismo por algo. Por eso es muy importante que nosotros tomemos plena conciencia de realmente por qué nos estamos sintiendo culpables. Y te puedes sentir culpable por cualquier cosa. Por cualquier cosa te puedes sentir culpable. Repito, por algo que hayas hecho o por algo que no hayas hecho. Por algo que hayas sentido o que no hayas sentido. Que hayas deseado o no deseado, necesitado o no necesitado. Lo único que necesitas es condenarte y juzgarte a ti mismo. Con eso es suficiente para que tú te sientas culpable. Y al momento que lo haces, ya dijimos, vas a sentir un peso y una carga enorme y un dolor en tu interior muy fuerte. Que puede llegar, como decíamos hace un momento, también hasta a somatizarse en tu cuerpo. Estos son los primeros elementos que tenemos nosotros que tener claro. Ahora, ¿qué es sano? Es sano que yo me dé cuenta que me siento culpable. Pero también es fundamental que aprendamos también nosotros a eliminar de nuestro vocabulario la palabra culpa. Y necesitamos aprender a hacer una importante distinción, que es diferenciar entre culpa y responsabilidad. Comúnmente cuando una persona se siente culpable, no necesariamente sabe o se siente responsable. Puede ser que se sienta culpable y no tenga claro de qué es responsable. La responsabilidad, como dice la palabra, es como la habilidad de saber responder frente a algo, frente a lo mejor un compromiso que yo hice. Una persona responsable tiene claridad de qué actos fueron los que yo llevé a cabo que generaron una determinada consecuencia o un determinado efecto en algunas personas. Por eso es que nosotros tenemos que distinguir, diferenciar y sobre todo eliminar de nuestro vocabulario la palabra culpa y empezar a utilizar más la palabra responsabilidad. Por eso, siempre que te sientas culpable, primero pregúntate, ¿de qué me estoy sintiendo culpable? Y luego pregúntate, ¿realmente
¿soy responsable de aquello de lo cual me siento culpable? ¿Por qué estas preguntas tan importantes? Repito, porque vas a descubrir que en algunos casos no eres responsable de aquello de lo que te sientes culpable. Por ejemplo, hay ocasiones en que he hablado yo con mamás que se sienten culpables porque un hijo tuvo un accidente, por ejemplo, jugando en un patio. Se accidentó, se cayó y se golpeó, por ejemplo, la cabeza, o se golpeó, se quebró un bracito. En realidad, hay muchos accidentes que no los vas a poder evitar aunque tu hijo esté al lado tuyo. Porque justamente esos son accidentes. O sea, basta a veces un accidente, un segundo, en que el niño haga algo diferente o la mamá voltee para que suceda un accidente. Es imposible que podamos evitar todos los accidentes en la vida. Pero ahí justamente es donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Yo me puedo estar sintiendo culpable por algo de lo cual yo no soy responsable. Y no importa si eres responsable o no eres responsable. Si tú te sientes culpable, la carga emocional y el sufrimiento emocional lo tienes igual. Aunque, repito, eso no tenga ningún asiento en una real responsabilidad, puedes igual sentirte tremendamente con mucho dolor, sufriendo muchísimo. Ahora, ¿qué pasa en la culpa? En la culpa tú eres el juez de ti mismo, por lo tanto eres juez, pero a la vez eres el culpable. Entonces eres el que aplica la sanción, pero también es el que sufre la sanción. Entonces por eso es tan dolorosa la culpa, porque estamos constantemente sintiendo el sufrimiento por un juicio que nosotros hicimos. Por eso es que ahí hay que entender algo muy importante. Si yo me estoy autocondenando a mí mismo, significa que estoy pensando que yo debería haber cumplido con un determinado deber. En otras palabras, si yo me estoy sintiendo culpable, significa que yo me estoy autoimponiendo haber hecho algo. Aunque alguien puede decir, no, yo no me lo estoy imponiendo, eso es lo que me dice mi papá, o lo que me decía mi mamá, o lo que me decía tal persona en el colegio. Sí, pero comúnmente esa persona no está contigo. Esa es ya una autoimposición aprendida, eso se llama un introyecto. Entonces tengo ya ese aprendizaje en mi mente, ese introyecto, y ese introyecto está haciendo que todo el tiempo yo me esté autoimponiendo algo. La culpa, por tanto, implica que yo siempre me estoy autoexigiendo cumplir con un determinado deber. ¿Y saben qué es lo más interesante de esto? Es que si tú te estás autoimponiendo un deber, en el fondo, y aquí es muy importante que te pongas la mano en el corazón, en el fondo no quieres eso. Nadie se autoimpone algo que quiere. Si te lo estás imponiendo a ti mismo, es porque no lo quieres. Y ahí es donde, referente al tema de la culpa, hay una tarea, digámoslo así, muy importante. ¿Y en qué consiste esta tarea? En aprender a reconocer, por una parte, qué me estoy autoimponiendo, o sea, qué deber me estoy autoimponiendo, y por otro lado, aprender yo también a reconocer qué es lo que quiero. ¿Para qué? Para, aceptando eso que quiero, aprender a lograr lo que quiero sin necesidad de ir en contra de eso que debo. Eso lo dijo claramente Sigmund Freud cuando hablaba, ¿cierto?, de los 3 elementos que componen la estructura de nuestra personalidad, cuando habló del ello, del super yo, y habló del yo. El yo, ¿qué es lo que era? La conciencia, era el ego, que tenía que aprender a mediar entre el ello, los impulsos, los deseos, las necesidades, las motivaciones más profundas, y por otra parte el super yo, que era el deber, las normas, lo que la sociedad dicta o lo que algunas personas de la sociedad dictan que es correcto y que yo tengo asumido también en mi interior que es correcto. Por eso dijimos, no puedo yo sentirme culpable sin que yo tenga la conciencia y la responsabilidad moral, y eso se va aprendiendo, y eso es requiere una maduración, digamos, aunque sea básica, pero debe tenerse esa maduración psicológica. Por eso tiene que haber un super yo primero para que yo tenga culpa.
Por eso no puede una persona sentirse culpable antes de los 3 años, que es cuando comienza a conformarse ese aspecto fundamental de la estructura psicológica del ser humano. Por eso nuestro yo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nuestro ego, aprender a mediar. Cuando tú aprendes, sabes cómo mediar entre tus necesidades, tus impulsos, tus deseos, tus motivaciones y lo que debes hacer, cuando logras aprender, buscas la manera de conciliar de una manera creativa estos dos elementos, comúnmente es cuando encuentras una salida a muchas de tus culpas. Esa es una parte fundamental. Ahora, ¿qué cosas a veces ayudan a que nosotros nos sintamos más culpables? Por ejemplo, el perfeccionismo. Y hay aguas, como decimos acá, ¿cierto? Es muy importante recordar cuando estuvimos hablando la semana pasada de los diferentes eneatipos, es decir, los diferentes tipos de personalidad. Si se recuerdan que ahí mencionamos que hay un eneatipo al cual se le dice el reformador o el perfeccionista, el eneatipo 1. Entonces, a veces hay personas que por ser tan perfeccionistas no se dan cuenta, pero también pueden generar fácilmente mucha culpa. Otro eneatipo que tiende mucho hacia la culpa es el eneatipo 6. ¿Por qué? Porque es muy responsable, se abruma por las responsabilidades, se agobia por ella y si no cumple con las responsabilidades tiende a sentirse a veces también muy culpable. Entonces ahí tenemos que poner mucha atención. El eneatipo 1, y entiéndase, puede ser el eneatipo 1 con ala 2, el 1 con ala 9, el 9 con ala 1. Todos esos eneatipos van a tener tendencia a veces, por su perfeccionismo, a tener más culpa. Y también el eneatipo 6, 6 con ala 7, 6 con ala 5, o 5 con ala 6, o 7 con ala 6, también es fácil que puedan también a veces cargar las culpas. Entonces, esos son dos eneatipos que fácilmente pueden desarrollar más culpa por el perfeccionismo que tienen inherente a su personalidad. Pero recordemos lo que acabo de decir, la culpa es un sentimiento que todas las personas podemos cultivar. Y ahora, hay familias en las cuales la culpa es el pan de cada día. Hay familias culpígenas, es decir, generadoras de culpa, que todo el tiempo están buscando la manera de echar culpas a los demás. Y es más, si hay un problema, hubo un accidente, hay un conflicto, cualquier situación, lo primero que piensan, a ver, ¿quién es el culpable? Entonces, hay familias en las que así se piensa. Todo es buscar culpables. Y es más, si alguien llegara y le dijera en esas familias, no, mira, lo importante no es sentirte culpable, sino lo importante es que te sientas responsable. Y si encontraran al responsable, muchas veces en esas familias no se sienten cómodas y no se sienten a gusto si la persona que es responsable no siente el remordimiento por haber cometido una falta, un error o haber fallado. Entonces, la culpa es un sentimiento que en nuestras familias las podemos aprender y podemos tenerla totalmente asimilada y podemos tener encarnada la culpa y no nos damos cuenta a veces cómo en nuestra mentalidad familiar lo que estamos haciendo es andar buscando y echando culpas a los demás porque creemos que si las personas se sienten culpables, entonces eso va a hacer que se arrepientan y eso va a hacer que la persona cambie. Pero eso es creer en la idea de que yo solamente cambio si siento dolor o si yo estoy sufriendo, porque recuerden, la culpa siempre conlleva dolor y sufrimiento. Sin embargo, hay otra opción más sana. ¿Y la opción cuál es? Siéntete responsable. O sea, perdón, no siéntete, sino toma conciencia de tu responsabilidad. Asume tu responsabilidad. Reflexiona para que puedas asumir realmente cuál es tu responsabilidad. Y en un video de los conflictos, en una transmisión en vivo, yo les dije, hay una pregunta clave. Y esa pregunta clave es, ¿qué he hecho yo o qué he dejado de hacer para que se genere un determinado conflicto o se mantenga un determinado conflicto o problema o para que haya sucedido simplemente algo? Esa es la pregunta fundamental, para encontrar tu responsabilidad. Para eso tienes que hacer un acto reflexivo, tienes que irte hacia adentro, como lo dice la palabra reflexión. Entonces tienes que irte hacia adentro y buscar
esa responsabilidad. ¿Dónde está esa causa en tu interior? ¿Qué fue lo que tú hiciste o no hiciste, pensaste o no pensaste, deseaste o no deseaste, que generó eso? Eso es lo que tenemos nosotros que aprender a encontrar, lo que tenemos que aprender a buscar. Y luego, lo importante es que cambies. No necesitamos sufrir. Oigan, venimos de una cultura que creyó en los santos y en los mártires. Y qué bueno que hayan existido porque hicieron grandes cosas esos santos y esos mártires fueron ejemplos. Pero, ojo, no nos quedemos con la idea de que necesitamos sufrir para poder superarnos, que necesitamos sufrir para poder hacer cambios y transformaciones profundas. Necesitamos cambiar nosotros simplemente porque tomamos conciencia de que es bueno, de que es necesario y de que nos va a generar mayor felicidad. Lo que tenemos que aprender es a ser felices, no a estar sufriendo. Por eso es que si yo soy perfeccionista o si yo me sobreexijo, como decíamos hace un momento, voy entonces a elevar enormemente las posibilidades de estar constantemente sintiendo mayor culpa. Ahora, ¿cuál es otro elemento importante relacionado con la culpa que les comenté en el video promocional que íbamos a tratar? Y es el tema de la culpa y la manipulación o el chantaje emocional. ¿Qué es chantajear emocionalmente? Si lo decimos de una manera sencilla, es lograr que alguien haga algo que no desea, pero lograr que la persona lo haga simplemente porque yo manifiesto que voy a sentir un sufrimiento muy grande si la otra persona no hace eso que yo le pido, o si deja de hacer eso que yo le pido. Fíjense entonces, es una manera en la cual yo logro que la gente haga algo que no quiere esa persona hacer, simplemente porque yo estoy diciendo que yo voy a sufrir, me voy a sentir mal, o que me va a pasar algo negativo a mí si esa persona no hace lo que yo le estoy pidiendo. Ahora, hay una frase que una vez yo le puse en Facebook, en mi muro, y la frase dice: no hay persona más fácil de manipular que aquella a la que yo logro hacer sentir culpable. Y aquí hay una gran tarea, nuevamente. Y esa tarea es estar nosotros conscientes de que si alguien me está chantajeando emocionalmente o si alguien me está manipulando, o sea, me tiene en su mano, de ahí viene manipular, hace conmigo lo que quiere porque me tiene en su mano, eso es debido a que yo estoy dejándome, o sea, yo estoy sintiendo culpa y por eso esa persona me puede manipular. Por eso, si te liberas de la culpa, también te liberas de las personas chantajistas. Ahora, ¿cómo me libero de la culpa? Asumiendo mi responsabilidad. Y también dándole la responsabilidad a la otra persona de lo que ella está sintiendo. Si una persona dice, si tú haces eso, yo sufro, eso significa que la persona no está teniendo conciencia de que si alguien hace algo, yo escojo sufrir frente a eso. Y si yo me estoy dejando manipular o chantajear por esa persona, significa que yo no estoy teniendo claro que la reacción emocional que tienen las demás personas frente a lo que yo hago, pienso, digo, deseo o necesito, es una reacción que esas personas deciden también tener, consciente o inconscientemente. Porque puede ser, como decíamos, que la persona haya aprendido a sufrir por algo. Pero si la persona ya es un adolescente, es un joven, un adulto o un anciano, pues ella ya es responsable si decide seguir sintiendo ese dolor o ese sufrimiento por lo que las demás personas hacen. Entonces, ¿cuál es la manera de salir del chantaje emocional? Asume tú la responsabilidad, reconócela y asúmela. Haz los cambios que tengas que hacer, pero también entrégale la responsabilidad de sus sentimientos, sus sufrimientos o sus dolores a las demás personas. Tú no eres responsable del sufrimiento del otro. Tú eres responsable de lo que tú haces. Y si lo que tú haces es un detonante de que otra persona sienta
dolor o sufrimiento, eso ya es responsabilidad de la otra persona. Entonces es muy importante hacer estas distinciones. Las personas cuando se sienten culpables no las logran hacer. Y solamente dicen, no, pues que como yo hice esto, la otra persona está sufriendo. Y eso no es así. La otra persona decide sufrir frente a lo que tú estás haciendo. Hacer esa distinción te libera de muchas culpas. Ojo, no te libera de la responsabilidad. Tú tienes que aprender a tomar conciencia de tu responsabilidad y aprender a hacer los cambios necesarios. Sí es importante que hagas eso, pero no asumas culpas por cosas de las que tú no eres responsable. Sobre todo de los sentimientos de otros. Tú no eres responsable de los sentimientos de otros. No. Tú eres responsable de lo que tú haces y la otra persona es responsable de lo que ella siente frente a lo que tú haces. ¿Ok? Eso es un punto muy importante para poder liberarnos de la manipulación o del chantaje emocional. Ahora, de esta culpa hay que entender algo, que pueden pasar muchos años y a veces no logramos expiar la culpa. Es decir, muchas veces pueden pasar semanas, meses y años y nunca el dolor que sientes por la culpa va a ser suficiente como para poder liberarte de esa culpa. Para poder liberarte de la culpa, lo único que necesitas, repito, es asumir tú la responsabilidad. Hacer la reflexión para asumir esa responsabilidad y luego que asume la responsabilidad, hacer los cambios. Suelta la responsabilidad de los sentimientos que los otros te adjudican a ti, sino que tú aceptas que la otra persona, si está sufriendo, es su elección sufrir. Entonces, nosotros tenemos que aprender a entender que si no trabajamos en hacer cambios profundos en nuestra visión de la culpa y de las situaciones, asumiendo responsabilidades, te puedes sentir culpable toda la vida de algo. Yo he conocido personas que se sienten culpables por cosas que sucedieron hace 60 y hasta 70 años atrás. Entonces, hay que estar muy atentos, hay que estar muy alertas. Si no trabajas conscientemente la culpa, va a estar ahí toda la vida contigo. Ahora, ¿qué necesitamos entonces? Por una parte, necesitamos aceptar a veces nuestras limitaciones. Necesitas aceptar que puedes fallar, errar, dañar o herir. Y también puedes hacer el ridículo. Puedes fallarte a ti o puedes fallarle a otras personas. Acepta eso. Porque si yo no acepto esas limitaciones que tengo, entonces voy a empezar a tener una autoexigencia. Es decir, voy a empezar a exigirme un deber. Es que yo debiera ser siempre perfecto, yo debiera siempre hacer las cosas bien, yo no debiera cometer errores. Y eso que me estoy exigiendo en mi interior es lo que va a hacer que nosotros entonces empecemos a sentirnos culpables si no lo cumplimos. Entonces, la primera parte es: acepta tus limitaciones, acepta que puedes fallar, que puedes errar. 2, y ligado a esto, reduce la exigencia. No te exijas perfección, no te exijas algo tan alto. Simplemente di: voy a hacer mi mayor esfuerzo, voy a dar lo mejor de mí, como dicen muchas películas, voy a transformarme en la mejor versión de mí mismo, pero no trates de ser perfecto, no lo vas a hacer, nunca lo vas a hacer. La perfección, recuerden lo que decía Platón, la perfección no existe en la realidad, la perfección está en las ideas. Hay ideas perfectas, pero no hay realidades perfectas. Eso es muy importante entenderlo, para no estar exigiéndonos algo que no vamos a poder nosotros cumplir. Entonces, reduce la exigencia, esa es la segunda recomendación. Y como les dije hace un momento, encuentra tu responsabilidad. No estés tratando de tú sentirte culpable por todo lo que las demás personas te dicen que eres culpable. Distingue entre culpa y responsabilidad. Y aprende a ser fino. Define qué es realmente aquello por lo cual eres responsable.
Y las cosas de las que te sientas culpables, como por ejemplo, no es que mi mamá no está de acuerdo con tal cosa que yo hice en algún momento en mi vida y me siento culpable de que ella esté sufriendo por eso. Pues bueno, si tu mamá decide sufrir por eso, esa es una decisión de ella, porque también podría decidir aceptar las decisiones que tú has tomado, pueden ser que hayan sido acertadas o errores, también ella tiene que aprender a aceptar eso. No asumas la responsabilidad de cosas que no te corresponden. Y los sentimientos que sienten los demás frente a lo que tú haces, eso es responsabilidad de ellos, no tuya. Tú eres responsable de lo que haces o de lo que dices, y ahí sí es donde tú tienes que asumir eso y hacer los cambios que sean pertinentes y necesarios. Ahora, me gustaría que me dijeran ustedes, vayan pensando algunas preguntas que tengan. Déjenme comentarles respecto a la culpa y el cuerpo. Ya les dije que la culpa genera dolores, pero como en la culpa yo me estoy juzgando a mí mismo, me estoy autocondenando, eso genera un mecanismo en nuestro organismo que está relacionado con las enfermedades autoinmunes. Es decir, muchas veces detrás de las enfermedades autoinmunes hay culpa. Es decir, cuando una persona siente culpa, eso ayuda a que el sistema inmunológico ataque a ciertas partes, tejidos, órganos o sistemas de la misma persona. Por eso que hay que estar muy atentos. La culpa no es buena ni emocionalmente, ni es buena ni necesaria a nivel físico. Tampoco genera dolores y enfermedades autoinmunes. Lo que necesitamos, por lo tanto, es liberarnos de ella, pero para ello tenemos que entenderla. Por eso espero que esta transmisión te haya servido para comprender cuáles son las causas de la culpa, cuáles son algunos problemas que genera la culpa, como por ejemplo el hacernos, decíamos, más vulnerables a los chantajes, como también ciertas características de personalidad, como el perfeccionismo, influyen en que seamos nosotros personas que nos generemos más culpa, y sobre todo estas últimas estrategias que te acabo de mencionar, con el propósito de que también te puedas liberar. Y te voy a agregar una más. Mira, en nuestro inconsciente, cuando nosotros pensamos, o más bien sentimos la culpa, nuestro inconsciente traduce: si tú eres culpable, entonces mereces un castigo. Eso es lo que el inconsciente colectivo de nosotros, sobre todo nuestra cultura occidental, traduce. Si eres culpable, mereces un castigo. Por eso que el dolor es una manera de autocastigarse. Pero fíjense, cuando nos sentimos culpables, no solo nos generamos dolores, pueden ser también conflictos, pueden ser enfermedades, pueden ser accidentes, puede ser la ruina, puede ser problemas económicos, conflicto de relaciones con personas. Cuando te sientes culpable, lo que estás haciendo muchas veces de manera inconsciente es generarte una manera de autocastigarte. Por eso, los y las invito, libérense de las culpas. Si ya cometiste errores, mira, errar es humano, pero también es humano transformarse. Entonces, deja atrás las culpas. Lo que hayas hecho ya es pasado. Lo que importa ahorita es tu cambio, es tu transformación. Es que tú en este momento de tu vida decidas ser una mejor persona. Deja atrás el dolor y el sufrimiento de la culpa y transfórmate en una persona nueva, en una persona que se perdona a sí misma y perdona a los demás. Recuerda, el antídoto principal para superar la culpa es el perdón. Y el perdón pasa por estos elementos que les acabo de decir. Acepta tus limitaciones, date cuenta que no requieres el autocastigo, reduce la exigencia hacia ti mismo, acepta que puedes fallar, puedes errar, que puedes hacer el ridículo, acepta todo eso. No hay personas perfectas, hay personas en proceso de desarrollo. Todos, como lo dije en una transmisión en vivo anterior, somos seres humanos que estamos en un proceso de desarrollo humano. Día a día, en las circunstancias que vivimos, en las diferentes relaciones que tenemos, en los diferentes objetivos que tratamos de conseguir. Entonces, abandonemos la culpa, transformémonos en personas responsables, comprometidas con nuestra transformación y con los cambios profundos
en nuestra personalidad. Ahora sí, llegó el momento. ¿Hay alguna pregunta? Estamos abiertos a escucharlos. Por mi parte, quiero agradecerle a Rosaelia, quien se conectó, a Pablo Castillo, que están conectados, a Abraham también Almanza. Gracias, amigo, por conectarte siempre a las transmisiones. Gracias, Iracema, igual por tus saludos. Doris, un abrazo también, ya sabes, te quiero mucho. Telma, saludos igual. Saludos a Chayo. Evelyn, muchas gracias. Marcela Corral, gracias también por conectarse. Estamos para servirle. Es un gran gusto. Gracias, Azul, la hija de Evelyn, por estar también conectada a esta transmisión en vivo. Me da mucho gusto que también los niños empiecen a escuchar esto. Requerimos una mayor educación en inteligencia emocional. La culpa es una de las emociones que nosotros estudiamos con profundidad en el diplomado del origen psicológico de las enfermedades, porque pues como se dan cuenta, y decía yo recién, está muy relacionada con muchas de nuestras enfermedades, con los dolores que forman parte de la vida de muchas personas. Entonces, es un aspecto muy importante que nosotros tenemos que aprender también a trabajar nuestra inteligencia emocional. Saludos, Luli, también por conectarte, gracias. Y estamos, como digo, aquí en las diferentes transmisiones, dando diferentes elementos. Ya les diré yo la próxima semana cuál va a ser el tema que vamos a trabajar. Muchas gracias a todos ustedes. Susana, gracias por conectarte allá en Chile. Iliana también. ¿Cuál es el órgano? Pregunta Iliana. El que sufre más con la culpa. En realidad, como decíamos, las enfermedades autoinmunes que pueden ubicarse en articulaciones y en cualquier órgano, porque, por ejemplo, la artritis reumatoide afecta articulaciones, pero está el lupus, que afecta muchísimos órganos internos. Pero comúnmente a nivel muscular, Ileana, la culpa se somatiza mucho en un dolor entre los omóplatos, entre la parte alta de los omóplatos. Entonces, en esa zona es donde se tiende a acumular muchísimo más la culpa como dolor. No es exactamente aquí en el medio, sino es en la parte alta de los omóplatos, lo que muchas veces la gente le dice como la jorobita. En esa zona, ahí es donde se tiende a acumular mucho la culpa. Marcela, pues qué bueno que estás aprendiendo con esto, reforzando lo que estudiaste en origen psicológico. Les mando un abrazo, muchísimas gracias por haberse conectado y ya les avisaré cuál será la próxima transmisión en vivo la siguiente semana a las 6 de la tarde. Muchas gracias, un abrazo enorme. Que Dios los bendiga y seguimos muchísimo en contacto.